Viendo, eh, Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Jorge, se escucha perfecto. Bueno, vale, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Cubero, residente de cirugía general. Pues hoy voy a hablar un poco acerca de la tiroidectomía y en especial en ciertos aspectos que la diferencian de la cirugía, en la cirugía pediátrica, la diferencian de cirugía en adultos. Entonces, bueno, para ir empezando, quería hablar un poco de lo que es ya la historia o del conocimiento que se sabe o que se tiene hasta la actualidad de la tiroidectomía y el tratamiento de las enfermedades tiroideas. Pues tenemos que la hipertrofia de la glándula tiroides es un fenómeno patológico que ha traído la fascinación de los médicos y de los cirujanos a lo largo de la historia de la humanidad. Empezando en el año 2600 antes de Cristo, en la antigua China, fueron los primeros que describieron el agrandamiento de la glándula tiroides y su tratamiento en aquel momento pues lo empezaron a iniciar con algas marinas, tiroides de animales, las cuales picaban o molían y se las daban a los pacientes que tenían este agrandamiento de la glándula por su alto contenido de yodo. Pero en ese momento pues no sabían por qué motivo, pero lo usaban como tratamiento y les funcionaba. Entre los años 1500, 1400 antes de Cristo y 400 después de Cristo, la medicina ayurvédica de la India proporciona las primeras descripciones detalladas de la que en aquel momento llamaban Galaganda o el bocio, ya para el año, entre los años 950 y 960 después de Cristo, este médico, este cirujano llamado Abu al-Qasim, estirpó un gran bocio bajo sedación con opio usando ligaduras simples y cauterizadores para lograr una adecuada hemostasia. Eh, entonces, posteriormente a esta cirugía, pues no habían sido muy bien documentados. eh, pero ya o sea, pues en el año 1500 después de Cristo, pues tenemos las primeras ilustraciones de Leonardo da Vinci, que fue el primero en ilustrarla por primera vez, valga la redundancia. Aproximadamente en el año 1650, Thomas Wharton es el que proporciona su nombre tiroides, que viene del griego con forma de escudo. Y no fue hasta el año 1820 que el médico suizo Jean-François Coindet entendió y reconoció el vínculo que existe entre la deficiencia de yodo y el bocio, y pues desde entonces empezó a utilizar el yodo como manejo integral y el tratamiento para el bocio. Posteriormente, en el año 1835, mencionar que Robert Graves pues, descubre un síndrome que incluye palpitaciones, bocio y exostalmo en tres mujeres, y esos son los primeros indicios de conocimiento que se tienen sobre el síndrome, o de ahí nació el síndrome de Graves. Y por último, quería mencionarles a Theodor Kocher, que actualmente es considerado el padre de la cirugía de tiroides, quien fue el que se inició o se ideó una técnica de asepsia y antisepsia previa y durante la cirugía de tiroides. También llevó a cabo una escisión precisa de la tiroides con énfasis en la hemostasia, porque anteriormente esta era una de las principales causas que mantenían la cirugía de tiroides alejada, porque tenía unas altas tasas de mortalidad por encima del 90%.
pero ya con esta técnica que describió Coger llevaban una hemostasia mucho mejor y se logró disminuir muchísimo la mortalidad en estos pacientes, que la llevó, pues Coger tuvo una causística de aproximadamente 500 casos de tiroidectomía, con un 0.5% de mortalidad, lo que lo llevó a recibir el premio Nobel en el año 1909, por todos sus trabajos y sus aportes con respecto a la cirugía tiroidea. Hablando un poco de la embriología, pues quería mencionar, pues recordar que la tiroides es la primera glándula endocrina que aparece en el desarrollo del embrión. Pues les traía este pequeño, digamos, un resumen de la embriología de la glándula tiroides que vamos a tener que en la imagen A, como podemos ver acá, no sé si se logra ver bien, eh, tenemos que el esbozo tiroideo se deriva del ventrículo ventral, del divertículo ventral, perdón, del endodermo, y podemos apreciar cómo la glándula tiroides se empieza a aparecer entre la primera y la segunda bolsa faríngea. En la imagen B logramos cómo a través del agujero ciego de la lengua se forma el conducto tirogloso y el divertículo tiroideo, que posteriormente en la imagen C vemos como ya migran hacia el caudal y formando lo que es ya la glándula tiroides y el conducto que sería el conducto tirogloso. Y pues ya en última instancia pues ella llega a su lugar final. Y pues recordar que esto pasa entre aproximadamente la cuarta y la séptima semana de gestación. Hablando un poco de la anatomía, pues la glándula tiroides está compuesta por dos lóbulos laterales conectados por un mismo central. El polo superior se encuentra posterior al músculo esternotiroideo y el polo inferior puede extenderse hasta el sexto anillo traqueal. Aproximadamente el 40% de las personas tienen un lóbulo piramidal que surge de cualquiera de los lóbulos o principalmente desde el istmo en la línea media y se extiende hacia arriba, pero no lo tiene todo el mundo, solamente el 40%, como les mencioné. Y por la parte posterior de la glándula tenemos una capa media como de fascia cervical, que forma un ligamento, que es el ligamento de Berry, que conecta los lóbulos tiroideos con el cartílago cricoides y los dos primeros anillos traqueales. Con respecto a la irrigación, pues se involucran, pues tenemos un par de arterias, perdón, y tres pares de venas. Tenemos la tiroidea inferior, que va a ser rama del tronco tirocervical, y la tiroidea superior, que es rama directa de la carótida externa. Y con respecto al retorno venoso, pues tenemos que la tiroides tiene una gran red venosa que va a drenar hacia la tiroidea superior, media, inferior, que conducen hacia la vena yugular interna y la innominada. Mencionando un poco del nervio laringeo recurrente, pues recordar que él va a proporcionar un suministro motor a la laringe y un poco de función sensorial a la tráquea superior y al área subglótica. Pues recordar que pues, ambos salen del nervio vago, pero recordar que el derecho principalmente va a hacer su giro, su retorno alrededor de la subclavia derecha y regresa al lecho tiroideo aproximadamente 2 centímetros lateral a la tráquea, y el izquierdo va a hacer este giro, este recorrido a través del arco aórtico, pero va a llevar su trayecto cefálico más medial que el nervio derecho. También podemos tener en algunos pacientes un nervio laringio derecho que no es recurrente, sino que del nervio vago va a ir directa, no va a ser el retorno por la arteria subclavia, sino que va a entrar directamente lateral y superior a la tiroides. Hablando un poco de epidemiología,
pues sabemos que la patología tiroidea es rara en la población pediátrica. Sin embargo, actualmente hay una incidencia en aumento de cáncer de tiroides. Eh, en el cáncer de tiroides pediátricos, que ha pasado desde un 1,1% entre los años 1973 y 2006 hasta actualmente, o los últimos registros que se tienen, del 9,5% de pacientes por año a partir del año 2006 hasta el 2013. Y pues también recordar que los nódulos tiroideos en niños conllevan un mayor riesgo de malignidad, de aproximadamente entre el 22 al 26%, en comparación del 5 al 10% que se tiene del riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo en adultos. Otros artículos también mencionan, los que les traigo acá en estos cuadritos de abajo, que pues el cáncer de tiroides recién diagnosticado se tiene el 0,89 en 100.000 pacientes menores de 20 años. Con respecto a la enfermedad de Graves, es similar a 1 por cada 100.000. Y del MEN tipo 2, que es una patología que más adelante les mencionaré, tiene una prevalencia del 1 en 30.000 en la población en general. Pues ya hablando un poco del diagnóstico o de lo primero que vamos a hacer cuando nos llega un paciente con una masa o algo, o un aumento de volumen a nivel cervical, pues es importante hacer un interrogatorio detallado de las características tanto de signos y síntomas que ha tenido el paciente con con esa masa cervical. Entonces tenemos que siempre preguntar la duración que tiene con el nódulo, si tiene bilaterales o es de un solo lado, que se han cambiado de tamaño, si han presentado dolor, cambios en la voz, disfagia, disnea, tos, y pues ya los hábitos o la parte funcional, si ha perdido peso, ha aumentado de peso, o pérdida de cabello, problemas de apetito, o transpiraciones nocturnas o algún otro hallazgo. Tenemos que un examen físico completo de tiroides debe tener una infección y una palpación de la glándula tiroides, así como en los ganglios cervicales laterales del cuello. Entre la literatura que revisé, pues mencionan que hay una gran, o sea, si encontramos adenopatías cervicales entre el nivel 3 o 4, son predictores de que pudieran ser malignidad, mientras que si tenemos en niveles altos, como el nivel 2, nivel 1, pues tienden a ser más de pacientes que son sanos, no tienen o el riesgo de malignidad es leve, pero pues eso fue un hallazgo que encontré en uno de los artículos que revisé. Y pues recordar que tenemos dos maniobras para palpar el lóbulo, que es la maniobra o la técnica de Kerben y la maniobra del AGI, como lo podemos ver en las imágenes. La del AGI es la palpación estando frente al paciente y la de Kerben es estando posterior al paciente y haciendo la palpación de toda la glándula y del cuello en general. Con respecto a las pruebas de laboratorio, para detectar cualquier patología tiroidea, empezamos con la realización de las pruebas tiroideas que incluyen la TSH, que nos puede indicar que si está disminuida, podemos encontrarnos frente a un hipertiroidismo, así como también el T3 y T4 libres. Y mencionar que en la enfermedad de Graves, siempre o cuando ya tenemos una sospecha amplia de que un paciente puede estar con una enfermedad de Graves, es necesaria la realización de la prueba del antirreceptor de TSH o TRAB, TRAB, que su presencia ya es diagnóstica para la enfermedad de Graves. Para los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides en general, no existen pruebas o valores de laboratorios que puedan indicarnos si si ese nódulo tiroideo es benigno o maligno. Sin embargo, pues tenemos un punto específico que es la enfermedad o el MEN2 o esa mutación del MEN2,
que es importante conocer los niveles de calcitonina en el paciente. Sin embargo, recordar que los pacientes, los niños menores de 3 años van a tener una calcitonina elevada, entonces no es diagnóstica ni tenemos que tenerlo en cuenta para no hacer un hallazgo erróneo. Con el estudio de imágenes, pues la mejor modalidad radiológica para evaluar la morfología del tejido tiroideo y del estado de los ganglios linfáticos es la ecografía de tiroides. En ella, pues no solamente vamos a ver el tamaño de la glándula, el tamaño de los nódulos, sino que las características de todas de estos nódulos que podemos encontrar nos pueden hacer nos pueden ayudar a esclarecer si estamos con una imagen o un nódulo que pueda ser maligno o benigno. Entonces, si nos encontramos en estas que mencioné, que coloco acá de otro color, en color azul, tenemos que en la imagen encontramos hipoecogenicidad, márgenes irregulares, aumento del flujo sanguíneo intranodular o microcalcificaciones. Son características de esos nódulos que nos pueden hacer pensar, o que nos deben hacer pensar que estamos frente a un nódulo maligno. Y con respecto a las características normales de los ganglios linfáticos, pues igual que como les mencioné anteriormente, si tenemos ganglios que son de forma de redondeada, que tienen pérdida del hilo graso, que tienen alguna composición quística o focos ecogénicos y aumento del flujo sanguíneo periférico en las imágenes Doppler, pues también nos pueden hacer pensar que esos ganglios posiblemente sean metastásicos. Las imágenes computarizadas de cuerpo completo o de mayor envergadura, como una tomografía de la resonancia magnética, solamente se utilizan en pacientes con lesiones tiroideas voluminosas o linfoadenopatías metastásicas significativas, porque nos ayudan a examinar adecuadamente las lesiones metastásicas en áreas donde la ecografía no nos permite un adecuado o que no llega bien la imagen de la ecografía, pues ahí sí están indicadas las imágenes como la tomografía o la resonancia. También están indicadas si ya se sospecha de que tenemos una lesión mórbidamente invasiva, que ya esté con pacientes que tengan parálisis del nervio laríngeo o de alguna cuerda vocal, pues podemos ver si ya esta lesión invadió el nervio o ya está rodeando los vasos y tiene invasión a los grandes vasos, o ya invasión a la tráquea o el esófago o algún otro tipo de invasión. Con respecto a la gammagrafía tiroidea, pues recordar que esta se realiza con pertenectato de tecnecio 99 o yodo marcado radiactivamente. Pues los pacientes que inicialmente o que se presentan inicialmente con un nódulo tiroideo y se encuentran hipertiroideos en las funciones preliminares, deben someterse a una gammagrafía para diferenciar si estamos frente a un nódulo tóxico o la enfermedad de Graves o un nódulo no funcionante. Pues esto lo vamos a encontrar mediante estas imágenes encontramos que si hay un aumento de la captación del yodo, vamos a estar frente a un nódulo caliente, como lo podemos ver acá, que se logra ver que el resto de la imagen no se ve y esa se ve muy captante, o disminución del mismo, que estamos frente a un nódulo frío, como lo podemos ver acá, que prácticamente es como si en esa zona no hubiese nada de captación. Con respecto a la biopsia por aspiración con aguja fina, pues mencionar que igual que en los pacientes adultos, en pediatría se usa el sistema de Bethesda para clasificar los resultados de la biopsia con la misma sensibilidad, especificidad y la misma precisión. Sin embargo, en vista de que los pacientes pediátricos tienen mayor riesgo
a desencadenar una patología maligna, pues los porcentajes que se utilizan en la clasificación de niños van a cambiar, teniendo ya desde un Bethesda 1, un Bethesda 2, mejor dicho, aproximadamente un 10% de malignidad, en Bethesda 3 un 28%, un Bethesda 4 hasta el 58%, y ya el Bethesda 5 lo toman como un 100% de malignidad, y bueno, en el 6 pues ni se dijo, ni siquiera lo mencionan, ya con el 5 es suficiente. Hablando un poco de las indicaciones de tiroidectomía, pues en pacientes pediátricos es poco común, pero se asocia con un mayor riesgo de complicaciones eh, en vista de la poca cantidad de pacientes que se operan y además de las dificultades, o sea, la falta de práctica del cirujano encargado de hacer el procedimiento. Sin embargo, tenemos que las indicaciones para la tiroidectomía incluyen condiciones benignas como la enfermedad de Graves refractaria a tratamiento médico, nódulos tiroideos del bóceo multinodular, y condiciones malignas como el carcinoma diferenciado de tiroides y el carcinoma medular de tiroides. Que en este caso, en el de medular de tiroides, puede que el paciente no lo tenga en ese momento, pero si un familiar se ha detectado con el mismo, o puede que requiera ser llevado a tiroidectomía de forma terapéutica o profiláctica. Hablando un poco de estas enfermedades o de estos criterios que tenemos para llevar a un paciente a tiroidectomía, hablar un poco de la enfermedad de Graves, que es un estado hipermetabólico causado por anticuerpos inmunoglobulina G circulantes que se unen y activan el receptor de tirotropina acoplado a proteína G. Esta activación estimula la hipertrofia y la hiperplasia folicular, provocando el agrandamiento de la glándula y así como también pues la producción de hormonas tiroideas. Entre las indicaciones de cirugía de pacientes con enfermedad de Graves, pues tenemos el bocio obstructivo, a pesar de que ya se hayan llevado pacientes a radioterapia o terapia con terapia tiroidea, pacientes que rechazan la radioterapia, pacientes que por algún motivo no pueden ser manejados con terapia antitiroidea, y pues en mujeres, o en este caso pues también pudieran ser niñas o adolescentes, obviamente embarazadas. Eh, Hablando un poco de los nódulos tiroideos, pues son mucho más raros en niños que adultos. La prevalencia, pues es difícil de estimar porque no hay suficientes estudios que, que indiquen la prevalencia del mismo, pero se estima que entre un 0,2 y un 5% de la población infantil. Además, se han identificado varios factores de riesgo como la deficiencia del yodo, enfermedad tiroidea previa, exposición accidental o terapéutica a radiaciones ionizantes y ciertos síndromes de predisposición genética, como el que les mencioné ahí, la mutación del gen DICER1, que es un síndrome es un síndrome predisponente a tumores benignos o malignos de inicio predominantemente pediátrico, ya sea en pulmón, riñón, ovarios, tiroides, pero que su presentación inicial, o puede que sea su única presentación, sea a través de signos tiroideos como nódulos, bocino multinodular o incluso un cáncer diferenciado de tiroides. Pues tenemos que, pues, para mencionarles un poco de la clasificación de T-RATS realizada durante la ecografía, pues también esta difiere un poco en adultos. Indican pues que ya desde un T-RATS 3 ya podemos estar frente a un porcentaje elevado de pacientes con enfermedad o con nódulos que resulten malignos. Dicen que ya para un Bethesda 3 tenemos aproximadamente un 11% de pacientes que se nos pudieran quedar por fuera si no llevamos a un estudio por lo menos de realizar
una biopsia por aspiración. Y pues con respecto a a la citología, pues igualmente como les mencioné anteriormente, el BTS da 3, 4, 5 y obviamente 6, pues si encontramos esto, tenemos este hallazgo en la citología, pues directamente van a tiroidectomía. Ahora hablando un poco de la neoplasia endocrina múltiple, o MEN, que es la que le mencionaba en varias oportunidades durante la charla. Esta se caracteriza por la aparición de tumores que afectan dos o más glándulas endocrinas en un solo paciente. Anteriormente también se llamaba adenopatía endocrina múltiple o síndrome pluriglandular. Tenemos dos variantes, digamos, que nos deben importar o que se asocian más con patologías tiroideas, que es la MEN2 y la MEN3, que la MEN2 pues también se denomina como, hay dos nomenclaturas, pues la mencionan como MEN2A y la MEN3 también la denominan como MEN2B. Entonces, la MEN2A pues es un trastorno autosómico dominante con una incidencia descrita de 1 por cada 80.000 a 200.000 nacidos vivos, que se caracteriza con la aparición de un carcinoma medular de tiroides asociado a feocromocitoma y tumores paratiroideos. También existen unas variantes o unas variaciones del MEN2 que asocian esta a MEN2 con enfermedades Hirschsprung o en MEN2 también con líquen cutáneo amiloide o MEN2 familiar, que es la que presenta únicamente el cáncer medular de tiroides. Y la MEN3, también denominada MEN2, como les mencioné anteriormente, se caracteriza por la aparición de cáncer medular de tiroides, pero asociado a feocromocitoma. Y también podemos encontrar en ellos pacientes con hábitos marfanoides y que pues tienen disfunción de ganglios autónomos intestinales que puede dar lugar a megacolon. Entonces, tenemos que los más importantes, como te muestro acá en el cuadro, el codón afectado va a ser en el exón 11, 15 y 16, digamos que son los de mayor o de alto riesgo para desarrollar el cáncer medular de tiroides. Entonces, si encontramos algunos de estos pacientes que tengo acá resaltados en los cuadros, del 11, 15 y el 16, pues por el riesgo más alto, deben ser llevados directamente a tiroidectomía profiláctica. Pues hablando un poco de la técnica de la tiroidectomía, pues los pasos van a ser básicamente los mismos para cualquier tipo de patología. Lo que va a cambiar pues el tamaño del nódulo, el tamaño de la glándula en sí. Pero lo primero que pues, se realiza es la incisión de cervical, transversal preferiblemente, es la separación de los músculos pretiroideos, así pues ya ahí podemos exponer la glándula. Vamos a hacer lo primero que vamos a realizar es los pasos superiores del lóbulo, perdón. Y ya pues vamos a lograr la visualización de las glándulas paratiroides para poderlas preservar y realizar las ligaduras de la tiroidea inferior y la tiroidea superior. Por último, pues revisar el nervio laringio recurrente, lograrlo disecar y quitarlo, por así decirlo, de la zona de la cirugía. Para el último paso, pues ya la disección del ligamento de Berry. Y por último, pues dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar, si vamos a hacer total, pues realizamos los mismos pasos del lado contralateral, pero si vamos a hacer una hemitiroidectomía, pues le realizamos el corte en el istmo. También resaltar pues el manejo postoperatorio en estos pacientes. Lo primero que tienen que llevar cada paciente es la terapia o el reemplazo de la hormona tiroidea. Tener en cuenta que es necesaria la suplementación
para poder prevenir el hipotiroidismo, perdón, sintomático. Se utiliza suplementación con levotiroxina para suprimir la hormona tiroidea hasta niveles por debajo de lo normal, ya que se ha visto que manteniendo la hormona suprimida, los pacientes tienen una mejor tasa o una recurrencia más baja y mejor supervivencia de la enfermedad. La terapia de yodo radioactivo va a depender de si nos encontramos frente a un riesgo pediátrico bajo, alto, intermedio o alto según la ATA. Ya voy a hablarles un poco de él. Y por último, la radioterapia y quimioterapia, pues no, en vista de que la cirugía y la terapia con yodo son tan eficaces, mm, actualmente no se utiliza ninguna de estas dos terapias porque tiende a ser suficiente con la terapia y la cirugía, el yodo y la cirugía. Pero también pues, se ha descrito que se pueden usar como ayudantes postoperatorios para el control local en casos donde sean histopatologías agresivas como los poco diferenciados o los anaplásicos y también cuando ya hay enfermedad extratiroidea, cuando ya hay invasión del esófago, laringe o incluso la tráquea. Hablando un poco de la terapia con yodo, pues a diferencia de los adultos, en los niños no existe un sistema de estadificación para el cáncer de tiroides secundario o la mortalidad específica por ser una enfermedad extremadamente baja, pero en los últimos, las últimas guías ATA pues resumen, o resumiendo los resultados, realicé este pequeño cuadro donde tenemos que un riesgo pediátrico bajo de recurrencia van a ser pacientes que tienen la enfermedad limitada a la tiroides, donde no encuentran metástasis en ganglios linfáticos, o igual a 5 ganglios linfáticos metastásicos en la estación central. Para estos pacientes se considera nada más el seguimiento con tiroglobulina suprimida por TSH y ecografías repetidas de cuello. Para el riesgo intermedio pediátrico de la ATA, pues es la presencia de enfermedad extratiroidea microscópica o macroscópica con metástasis de ganglios laterales del cuello o más de 6 a 10, perdón, ganglios metastásicos. Y el riesgo alto ya lo definimos como cuando ya hay enfermedad extratiroidea extensa, más de 10 ganglios metastásicos y los pacientes que puedan presentar metástasis a distancia. A estos pacientes la recomendación es igual el seguimiento con tiroglobulina suprimida con la TSH y gammagrafía con yodo, pero 123 para buscar si hay enfermedad residual o metastásica y si en ese caso encontramos, dependiendo del hallazgo en esos dos estudios, pues ahí sí podemos pensar en el uso del yodo 131 para ablación. Con respecto a las complicaciones, la tasa de mortalidad en cirugía de tiroides son extremadamente bajas actualmente y ocurren complicaciones graves en menos del 2% de los casos. La hemorragia es infrecuente cuando la cirugía se realiza con una hemostasia meticulosa, pero si nos encontramos con una hemorragia significativa, un hematoma significativo durante el periodo postoperatorio, sobre todo el postoperatorio inmediato, este puede llevar a una compresión de las vías respiratorias que puede ser potencialmente mortal. Con respecto a la hipocalcemia, la mayoría de los casos es transitoria, ocurre aproximadamente entre el 7 al 25% de los casos, pero también puede haber hipocalcemia permanente, perdón, que es menos común, apenas un 0.4 al 13.8%. Pues esto principalmente, digamos que se
se obtiene o lo padecen cuando hay traumatismo de las glándulas paratiroides o algún tipo de compromiso vascular, pero siempre tener en cuenta que puede haber un retraso en el periodo de 24 a 36 horas después de la cirugía, para que el calcio sérico empiece a disminuir. Por eso siempre existe la importancia de tomar el control de paratormona o BPH para, para los pacientes que antes de salir del hospital, si tenemos algún cambio en la paratormona, pues nos puede guiar mejor a que podamos estar frente a un cuadro de hipocalcemia a futuro. La lesión del nervio laríngeo recurrente tiene una incidencia de parálisis permanente del 1 al 2%. Pues si tenemos una lesión de un solo lado, pues vamos a tener nada más una cuerda vocal paramediana, una voz que puede estar entrecortada, sin volumen y que se fatiga con facilidad. Mientras que una lesión bilateral del nervio laríngeo recurrente o de los nervios laringeos recurrentes puede manifestarse con estridor y disnea en el postoperatorio inmediato, que pueden requerir reintubación o incluso traqueostomía de los pacientes. Tenemos otros tipos de otras complicaciones, que entre ellas va a estar el neumotórax, que es muy raro, más que todo o se ha visto en procedimientos que son largos, que por lo general involucran disecciones subclaviculares de esos bocios sumergidos. La fístula de Kilo, pues también es una patología una complicación que puede ocurrir en poca frecuencia, pero por lo general se autolimitan colocando un buen drenaje en la herida. Y las cicatrices, pues hipertrofia o hiperpigmentación de la cicatriz, pues es muy leve, pues en el sitio de la incisión siempre la cicatriz tiende a ocultarse dentro de los pliegues de la piel. Hablando un poco de la monitorización del nervio laríngeo recurrente, pues tenemos en cuenta que la lesión de pues, por lo que les mencioné anteriormente, es la morbilidad más temida en la cirugía de tiroides. Actualmente la literatura plantea el uso del monitoreo intraoperatorio del laringio recurrente para todos los pacientes. Sin embargo, no hay un consenso porque es lo que se usa actualmente, pero en la antigüedad no se utilizaba el monitor de nervio y aún así se operaban a los pacientes. Incluso encontré un estudio realizado acá en Colombia por la Universidad Nacional con pacientes el Hospital Pediátrico La Misericordia. Ese estudio se realizó entre enero del 2014 y enero del 2019, donde realizaron 30 cirugías de tiroides y solo en el 56% de esto se realizó la monitorización. Tuvieron como resultados que la monitorización en sí no cambió el tiempo de cirugía, del tiempo quirúrgico, ni la estancia hospitalaria. Tampoco disminuyó la prevalencia de complicaciones endocrinas, y no hubo, o sea, tanto de los dos grupos, los que tuvieron eh, el monitor de nervio y los que no, porque es que según lo que comentan en el estudio, es que no tuvieron el monitor de nervios sino hasta, creo que fue en el año 2017. Entonces los que estaban previos a esos años se realizaron sin monitor y no hubo mayor diferencia entre pacientes con la monitorización del nervio y no. Solamente que los ayudaba a verlo más fácil, pero igual lo podían manejar sin el monitor. Pues bueno, no sé si vieron la imagen del video, ahí vemos cómo se coloca el monitor, puede ser en cualquier tubo orotraqueal, pues conectan ese electrodo y a través, pues deben disecar hasta conseguir el nervio vago y conectarlo a la máquina, y eso va a estar mandando un pulso constante que nos va a indicar si estamos cerca o qué tan aproximados si estamos lesionando el nervio, para mantenernos alejados y no dañarlo.
Con respecto al seguimiento de los pacientes posoperados, pues los niveles o la base de esto es el control de los niveles de tiroglobulina eh, pues los niveles séricos sirven como marcador sensible para saber si estamos frente a una enfermedad, si hay enfermedad residual o recurrente. La ecografía de cuello es eficaz para identificar y localizar metástasis ganglionares regionales. Se recomienda realizar ecografías de cuello al menos 6 meses después de la cirugía y luego pues, en intervalos entre 6 a 12 meses para pacientes con riesgo intermedio y alto y intervalos de 1 año para pacientes de bajo riesgo. Las imágenes de cuerpo entero como la gammagrafía con yodo, la tomografía, el PET scan, la resonancia magnética, pues no se recomiendan en pacientes, en ninguno de los pacientes de entrada, porque con los niveles de tiroglobulina es suficiente para seguir al paciente. Sin embargo, pues se asocia más su uso para cuando la ecografía de cuello no nos logra encontrar enfermedad residual, pero por los niveles de tiroglobulina se mantiene una elevada, entonces nos sugiere que hay una enfermedad residual, entonces podemos usar alguna de estas imágenes para buscar ya sea en tórax principalmente o en alguna otra parte del cuerpo donde pueda haber una imagen o alguna área captante sobre todo en el PET scan o del yodo, para donde puedan estar captando. Y por último, pues mencionarles que se ha informado que se debería realizar un seguimiento hasta los 40 años después del manejo quirúrgico inicial, porque se han visto en niños que puede haber recurrencia de cáncer de tiroides hasta 40 años después de la cirugía inicial, por lo que pues obviamente no se va a ver tan seguido, pero sí hacer controles anuales o cada 5 años lo recomiendan para pacientes dependiendo del riesgo alto, intermedio o bajo que tuvo durante su seguimiento. Pues les traía 2 artículos, digamos como información extra, aparte de la que ya les mencioné anteriormente. Entonces, un artículo donde hablan sobre la actualidad, que pues buscan es como establecer la población típica, la seguridad y los resultados de las tiroidectomías pediátricas, identificando específicamente las tasas de complicaciones quirúrgicas. En este caso, en este artículo, encontramos 516 casos de pacientes pediátricos operados por cirujanos y por otorrinos. En cuanto a los resultados, la indicación de cirugía más frecuente fue la neoplasia benigna y la estirotoxicosis. Y con respecto a los efectos adversos, la complicación quirúrgica más frecuente fue la infección del sitio operatorio en un 0.4% de los pacientes, y las complicaciones médicas fueron muy escasas, aproximadamente 0.01, pero sí les quería mencionar importante, pues si tuvieran o tuvo en ese estudio hubo una muerte en los primeros 30 días de la cirugía. Y por último, el segundo artículo que les quería comentar, este estudio habla sobre el efecto del hipertiroidismo en la tiroidectomía, sobre las tasas de complicaciones en niños con enfermedad de Graves que se llevaron a cirugías. Este estudio incluyó 64 pacientes, de los cuales 24 eran hipertiroideos y 40 eutiroideos. Digamos, el hallazgo intraoperatorio más importante o que más se observó, fue la taquicardia intraoperatoria en el 20.8 de pacientes con hipertiroidismo frente a 5% en pacientes eutiroideos. Y la conclusión de este artículo, pues indican que el hipertiroidismo en la cirugía, pues lo asocian con el aumento de la frecuencia
cardíaca intraoperatoria, sino mayor riesgo de otras complicaciones, y que si bien se debe optimizar los niveles de hormona tiroidea antes de la cirugía en todos los niños, pues no debe ser una contraindicación para retrasar la cirugía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu abrebocas en cuanto a estas patologías tan importantes para nosotros los cirujanos pediatras. Sabemos que las neoplasias tiroideas han venido pues en aumento en las últimas décadas, sobre todo pues para el paciente pediátrico adolescente. Entonces, pues es de vital importancia conocerla. Creo que esta es una charla que pues es el inicio de múltiples charlas que vamos a realizar acerca de este tipo de patología o de este tipo de patologías y del manejo quirúrgico de estas. Queríamos también pues darle las gracias al tutor, al doctor John Flechas. No sé si tiene alguna acotación para realizar. Buenas noches. No sé si nos acompañe alguien de cirugía de cabeza y cuello o el doctor Luengas para que nos hagan algún comentario, si nos acompañaron hoy. No está el doctor Luengas, pero tenemos a una persona que sabe bastante sobre este tema, que es la doctora Paula Castro. Doc, no sé si usted nos quiere ilustrar un poco acerca del tema. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Lenita. Sí, pues Jorge, gracias por la presentación, muy completa. Digamos que lo que quiero agregar y puntualizar es, primero que todo, tener en cuenta de que digamos que todas las patologías que mencionó Jorge es muy importante siempre tener en la cabeza que el cáncer de tiroides también afecta a los niños. Y como él lo dijo muy claramente, el riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo, que es una de las presentaciones del cáncer de tiroides, es el porcentaje de malignidad en cada nódulo tiroideo, en los nódulos tiroideos en los niños es mayor. Entonces, es muy importante que estemos alerta de la presencia de un nódulo en la tiroides y también de la presencia de alguna adenopatía cervical que pudiera ser el primer síntoma de un cáncer de tiroides. También Jorge lo mencionó, el gol estándar para el diagnóstico del cáncer de tiroides es la aspiración con aguja fina, a pesar de que hay otras ayudas diagnósticas como la ecografía y algunas características importantes a tener en cuenta, que es lo que él habló acerca del TIRAX. Entonces, importante tener como muy claro, una vez que identifiquemos que pudiera tratarse que se trata de un nódulo tiroideo que tiene una adenopatía con algo sospechoso en la glándula tiroides, que debemos pedir una ecografía y muy probablemente haya que remitir ese paciente para un estudio con aspiración con aguja fina, que es lo que posteriormente nos va a dar, digamos que la conducta. Recordemos también que el Bethesda, que es la clasificación de la citología, o sea, de la aspiración con aguja fina, es extrapolada a la población adulta y se ha visto que por cada categoría de Bethesda, como también lo dijo Jorge, tiene mayor porcentaje de malignidad en comparación con los adultos. Entonces, en las categorías 3 y 4, que normalmente tiene de tratamiento la hemitiroidectomía, hay un porcentaje de pacientes que van a requerir reintervención porque, como les dije, el porcentaje de malignidad es mayor y puede resultar un cáncer papilar, cuyo tratamiento pues tiene que ser el cáncer de tiroides. Y con eso quiero pasar al siguiente punto importante, y es que la primera cirugía en el cáncer de tiroides es el pilar del tratamiento. Tenemos adyuvancia, sí, pero una vez que se hace la tiroidectomía, tiene que hacerse adicionalmente un vaciamiento apropiado, adecuado, para el tratamiento de la enfermedad, porque es que si no se hace una resección, digamos que, no quiero decir agresiva, pero digamos que acorde a la patología de base, el porcentaje de recaída y de recurrencia pues es altísimo, y la yodoterapia no puede tratar esa enfermedad macroscópica persistente, pues esa enfermedad macroscópica residual más bien. Entonces, eso quería decir, primero tener en cuenta que el cáncer de tiroides afecta a los niños, que esos niños con nódulos tiroideos y que se presentan con adenopatía cervical pueden tener cáncer de tiroides y pueden tener una enfermedad avanzada,
que el tratamiento quirúrgico es muy importante y que es el pilar de ahí para adelante. em, de ahí para adelante en el pronóstico del niño. Recordemos que el cáncer de tiroides en realidad no tiene una alta tasa de mortalidad. Realmente la tasa de sobrevida es alta, es altísima, es mayor del 95%, pero sí la tasa de morbilidad es alta. Son niños que pueden requerir cirugías una tras otra y que a largo plazo pues pueden tener recaída de la enfermedad y pueden tener metástasis a distancia pulmonar y que van a requerir terapia a muy largo plazo y pues eso afecta mucho la calidad de vida de los niños. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera discutir al respecto. Estoy atenta. Muchísimas gracias, Doc, por los tips que nos da en la noche de hoy. Tenemos también conectado al doctor Juan Pablo Luengas, que es el cirujano oncólogo pediatra del grupo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Queríamos también saber algunas acotaciones de él acerca de esta patología, que nos hable un poco acerca de, pues, qué piensa del vaciamiento central y de la utilización del monitor de nervio, ya que es, digamos que, algo que ha estado eh, de moda actualmente por algunos cirujanos pediatras. Hola Linis, hola Cuberos, muy buena exposición. Lo felicito, muy completa. De todas formas, tratar de abarcar un tema tan complejo y tan extenso, pues no es sencillo. De todas formas, como unos datos como importantes, como decía Paula, pues siempre tener en cuenta que el cáncer de tiroides es una enfermedad en aumento. Desde las pasadas décadas se ha visto un incremento, inclusive hasta considerarse que viene siendo en algunas publicaciones la primera neoplasia sólida en la edad pediátrica en pacientes en el grupo etario adolescente. Entonces, digamos que eso viene siendo pues un punto muy importante. Sobre todo tener en cuenta que el nódulo tiroideo en los infantes y en los adolescentes pues tiene una probabilidad, como decía Cuberos, de hasta 25, hasta 4 veces más alta de ser maligno que en el paciente adulto. Con respecto pues al diagnóstico, como todo existen diferentes guías para el manejo y el enfoque del cáncer tiroideo de los niños. Está pues la que nosotros seguimos, que es la guía de la Sociedad Americana del Tiroides, que se hizo en el 2015. Está la guía PINDA, que es una guía que siguen en Chile y en parte de la región más austral de América. Está la guía británica, que tal vez es la más actualizada. Esa guía británica salió en el 2022. Paula hizo una guía para el Hospital de la Misericordia. Lo más importante de esto es, digamos, ser acordes con la guía que se sigue. Como les decía, nosotros seguimos la guía de la ATA, que nos parece que es una de las guías más completas y más protocolarias. En esa guía, uno de los puntos más importantes, y digamos que esa guía de la ATA la respalda, pues la guía británica, que digamos que es la más actualizada, que es del 2022, respalda mucho y digamos que es muy similar a la guía de la ATA, la cual no ha tenido actualización desde esa época. En el 2020, la Sociedad Americana de Endocrinología Pediátrica, en conjunto con Cabeza y Cuello de los Estados Unidos, hicieron como una pequeña actualización de la guía, pero no ha tenido variaciones significativas. En general, digamos que la guía de la ATA trata como de unificar un poco los conceptos que nos dio el doctor Cueros, en el sentido de qué hacer frente a un nódulo tiroideo. Entonces, lo primero ante un nódulo tiroideo es establecer, digamos, si el paciente es o eutiroideo, como decía Cueros. Si el paciente está hipertiroideo, pues uno debería evaluar la posibilidad o requiere la necesidad de una gamografía tiroidea. Y de ahí, si el paciente encuentra un nódulo frío o si regresando atrás al algoritmo, el paciente está
Permítanos un segundo, creo que falló la conexión con el doctor. Ya vamos a dar también respuesta a la doctora Daniela. Y perdón, se me cortó. Entonces, si el paciente está de utilidad, pues debe ir a lo que decían el BACAF, ¿no? El BACAF es muy importante porque nos permite determinar qué hacer con ese paciente. Digamos que en la clasificación de Bethesda, nosotros no la usamos con mucha frecuencia en los niños, pero en general digamos que los patólogos nos la envían mucho así. Cuando uno mira la guía, pues la clasificación de Bethesda se refiere al nódulo indeterminado. Entonces, ese nódulo indeterminado debe ir a una cirugía. Ya cuando es maligno, pues va a una tiroidectomía total. Cuando es benigno, pues nada, pero un seguimiento. Pero si es indeterminado o maligno, pues va a una cirugía. Pero ahí cambia qué tipo de cirugía y eso sí puede ser adaptable a la clasificación de Bethesda. Porque si es maligno completo, pues la guía es clara en el sentido de que el paciente se beneficia de una tiroidectomía total. Pero si es indeterminado, lo cual correspondería a un Bethesda 4, incluso a un Bethesda 5, uno podría proceder con una hemitiroidectomía, esperar el resultado patológico y después, si llega a ser maligno, llevar el paciente a una tiroidectomía total, porque si nos hemos encontrado con pacientes que son nódulos indeterminados, un Bethesda 4, incluso 5 pacientes pediátricos, que son llevados a tiroidectomía total y después encontramos que son nódulos benignos. Entonces, digamos que condenar a un niño, a una niña, a tomar hormona tiroidea el resto de la vida probablemente o a veces calcio, pues eso es muy complicado. Entonces, digamos que en los niños sí debe estar uno, digamos, un poco más seguro antes de tomar una decisión tan radical de llevar al paciente a una tiroidectomía total. ¿Por qué se hace tiroidectomía total en los pacientes pediátricos? Porque hasta un 40% del carcinoma tiroideo en paciente maligno es multifocal. Entonces, digamos que eso, por eso la guía de la ATA recomienda eso. En el diagnóstico prequirúrgico nosotros, y está, digamos, ya avalado por la Sociedad Americana de Radiología, el uso del TRATS en los niños no es adecuado, porque el TRATS en los niños puede mostrar falsos positivos o falsos negativos que nos lleven a tomar conductas erróneas. Entonces es algo que no se debe hacer. Eso, el último artículo que se publicó es del 2022 en el cual proscriben el uso del TRATS en la población pediátrica. Simplemente con los hallazgos ecográficos altamente sugestivos y siguiendo adecuada, una adecuada protocolo de guía, pues se puede llegar a un diagnóstico. Pero, por ejemplo, en los adultos, un TRATS 5 puede ser llevado a tiroidectomía total sin tener una confirmación histológica. Digamos que en los niños, pues lo ideal es tratar de no usar la clasificación de TRATS, aunque muchos radiólogos pues no la reportan como tal. El vaciamiento central, pues digamos que nosotros en general, las guías básicamente hablan de que hay pues ciertos motivos por los cuales se deben hacer. Uno, que el paciente tenga una confirmación histológica de los ganglios de la estación 6 o 7 positivas. La segunda es que tengan ganglios macroscópicamente palpables. Y la tercera y tal vez más importante es que sea a decisión del cirujano. En general, nosotros siempre hacemos vaciamiento central, nos parece que es adecuado y sano, y hemos encontrado una alta proporción de cáncer de metástasis tiroideas en este vaciamiento, a diferencia del vaciamiento lateral, el cual no se debe hacer de manera profiláctica, sino cuando se tenga una confirmación histológica de la presencia de metástasis a nivel ganglionar, pero no hacer un vaciamiento lateral profiláctico en este tipo de pacientes. Entonces, generalmente siempre hacemos vaciamiento central. Otro que hablabas, que preguntaba Lina, es la monitoría del laringio recurrente. Digamos que la monitoría del laringio recurrente
es una técnica en la cual pues se evalúa se está monitorizando de manera continua el laringio. Es una técnica que algunos cirujanos de adultos la usan de manera habitual, pero se ha demostrado, y lo que también basados en la literatura se muestra, es que no impacta, y lo que decía Cuberos, es que no impacta en la lesión o no del laringio recurrente, ¿cierto? Sí tiene ciertas indicaciones, no es que nunca lo usemos, pero pensamos que la monitoría del laringio recurrente debe usarse básicamente para lesiones de tumores muy grandes, tumores en los que pensamos que puede haber una alta probabilidad de lesión, o sea, que los vemos adheridos a la tráquea, al esófago, o sea, pacientes que ya están disfónicos o que tienen disfagia, o en los pacientes que van a ser llevados a reintervención. Pero pensamos que no nos favorece, y la literatura nos respalda, que no favorece la prevención de la lesión del nervio laringio recurrente. Hay un estudio que salió el año pasado también, en el cual pues comparan la monitoría del laringio con básicamente la búsqueda, que es lo que nosotros hacemos, la búsqueda y disección, que eso sí es claro, se debe buscar, identificar y seguir el laringio recurrente hasta su entrada a la laringe. Eso sí debe ser claro que se debe buscar para evitar la lesión. Y básicamente no demuestra que haya ninguna diferencia. Lo que sí es que cuando uno hace monitoría del laringio recurrente, pues existen dos técnicas. Una de las técnicas es simplemente ocasionalmente estar en la búsqueda de la monitoría, pero la técnica segura es la técnica constante, en la cual, digamos, constantemente usted está estimulando, buscando el nervio laringio recurrente. Esto lo que hace es que incrementa aproximadamente un 40% más el tiempo quirúrgico. Como les digo, no evita que uno vaya a tener una lesión del nervio laringio recurrente en la disección, porque uno tiene que estar picando y picando y picando, y eso aumenta el tiempo quirúrgico y le genera a uno a veces muchas dudas con cada movimiento. Entonces, digamos que en los niños no está estandarizado ni está demostrado que tenga un beneficio concreto el uso de la monitoría del nervio laringio recurrente. Cada, cada cirujano pienso que es libre de hacerlo, y si uno se siente seguro y ha tenido un buen resultado con el monitor de laringio, pues puede usarlo. Obviamente pues es costoso el uso de la monitoría. Yo incluso he hecho una encuesta con los cirujanos generales de cabeza y cuello, y realmente también no es que tengan o sea, que sean muy adeptos al uso de la monitoría del laringio recurrente por los mismos motivos que les estoy exponiendo, a diferencia, por ejemplo, de la monitoría del facial cuando uno hace parotiectomías, que sí está demostrado que tiene un impacto significativo en evitar la lesión del nervio facial. Básicamente pienso que es eso, que se viene de aquí en adelante, pues básicamente se está, como les decía, la multifocalidad del cáncer de tiroides. Entonces ahorita los nuevos artículos están tratando de mirar si pudiera uno preservar un lóbulo tiroideo, sobre todo en pacientes que tengan lesiones pequeñas, de menos de 1 centímetro, que no tengan compromiso ganglionar. Entonces, esas lesiones que no tengan compromiso ganglionar, que sean pequeñas de menos de 1 centímetro, uno pudiera pensar que no tiene un compromiso multifocal, y que uno pudiese preservar el otro lóbulo tiroideo, con el objetivo pues de no condenar a la paciente a estar tomando suplencia tiroidea el resto de la vida. También pues tenemos el uso de la cirugía robótica o la cirugía mínimamente invasiva para la tiroidectomía. Lo que pasa es que en los niños tenemos un problema muy grande, y es que como en general son lesiones que son metastásicas a ganglio, pues digamos que eso es una contraindicación para hacer cirugía mínimamente invasiva. Pero si llegaron a tener tumores pequeños o pacientes con un Bethesda 4 que no se lleva a mitiridectomía, podrían beneficiarse de cirugía transaxilar por robot o por mínima invasión. Y con respecto pues a la terapia ayudada, pues como decía el doctor Cuberos, pues es muy importante estadificar el riesgo del paciente. Los pacientes de mediano y alto generalmente van a terapia ayudada. El uso pues de la tomografía para visualizar si no tiene o lesiones pulmonares, pues es muy importante. A veces se proscribe, y lo que dice la guía es que para pedir la tomografía del tórax
pues el paciente debería no tener, debería tener importante compromiso ganglionar. Esa es la indicación de que uno vea una tomografía del tórax, porque esas tomografías son contrastadas y el problema del contraste es que como es un contraste yodado, pues satura los receptores de yodo y hace que se nos retarde la terapia con yodo. Pero digamos que en el momento las TACAR, las tomografías de alta resolución con cortes finos, sin contraste, pues nos están dando buenos resultados y hace que podamos tener un diagnóstico de pacientes con metástasis pulmonares sin llevarlos a yodo. Entonces digamos que el TACAR es la alternativa para tener un diagnóstico de si el paciente es o no metastásico pulmonar, recordando que los niños hasta un 40% pueden tener metástasis pulmonares. Entonces, pues es muy importante, sin decir esto que al tener una metástasis pulmonares impacten en la sobrevida del paciente. La otra cosa importante es el seguimiento, como decía el doctor Cuberos, pues tiene que ser un seguimiento estrecho. La guía de la ATA, pues básicamente parte de eso del alto, mediano y bajo riesgo es para el seguimiento, para si se sigue con la tiroglobulina, al cuánto tiempo, cuál es la supresión que se debe tener. Digamos que en general la supresión adecuada de la TSH debe estar debajo de 0.5 para evitar las recaídas, pero dependiendo del riesgo, por ejemplo, del de alto riesgo, debería estar por debajo de 0.1. Pero digamos que 0.5 es un valor adecuado para tener un paciente suprimido con una baja tasa de recaída. Pero si un seguimiento estrecho, por ejemplo, la semana pasada tuve dos pacientes, una que la habían operado hacía 3 años y nos hizo una recaída después de 3 años, es una recaída ganglionar lateral y en el central. Esa paciente se llevó a cirugía el miércoles tal vez y le hicimos una cirugía de rol para el central. La cirugía de rol es la cirugía guiada con radioisótopos, en los cuales los pacientes que han sido operados, pues básicamente los marca uno con tecnecio, lo que debe resecar, para poder llegar preciso a eso con una gama sonda, extrae el ganglio. Y la otra es una niña que vimos hoy, operada ya hace 4 años, que nos hizo una recaída, pensamos ahí paratraqueal. También la vamos a operar con una técnica de rol, porque esa niña tiene un problema que estamos empezando a ver en la población pediátrica y son pacientes que son yodo resistentes. Entonces les damos el yodo, se curan de ciertas lesiones, pero otras lesiones son yodo resistentes y pues al ser yodo resistentes, pues ya nos plantea un problema porque nos toca empezar a buscar otras terapias como los inhibidores de la tirosina quinasa y los inhibidores del gen NTRK, que es, digamos, el futuro, la terapia target y la terapia inmunológica. Es un tema muy largo, es un tema pues muy apasionante, hay gente que le parece muy aburrido, pero entre más uno lo estudia y lo lee, es chévere y como les digo, cada vez vamos a ver más cáncer de tiroides en las niñas, entonces pues hay que estar muy informados porque los endocrinólogos pediatras no saben de eso, los oncólogos pediatras no saben de eso, y entonces le preguntan a uno, entonces sí es muy importante que sepan de eso, porque es muy poca la gente de eso. Y uno de los puntos más importantes, tal vez para concluir, es que estos pacientes, como en general todos los pacientes de la cirugía pediátrica, deben ser tratados por un grupo multidisciplinario y ojalá en un centro de referencia, porque eso sí impacta en el manejo y en la sobrevida y en el manejo adecuado de esos pacientes, donde uno tenga la posibilidad de tener endocrinólogos expertos en esto, de tener médicos nucleares, de poder reunirse, de poder hablar para poder mejorar la sobrevida y tomar decisiones adecuadas para que estos niños les vaya bien. Entonces eso sí me parece muy importante, que estos pacientes sean tratados, porque muchas veces los operan y uno como cirujano no sabe más del paciente, nadie sabe, el endocrinólogo lo ve al otro lado, el médico nuclear le pone la ioterapia en otro lado, entonces se vuelve un problema. Entonces lo ideal sería que estos pacientes fueran tratados por equipos y centros multidisciplinarios expertos en manejo de patología tiroidea. Bueno, gracias, qué pena tanta cháchara. Muchísimas gracias, doctor, por estos datos tan importantes. Hay 2 preguntas que hace el doctor Daniel Manzano.
Una de ellas, la primera es, ¿qué hacer si la punción con aguja fina es dudosa? Y la segunda pregunta de él es que si alguna vez, doctor Luengas, ha tenido algún caso de adenoma paratiroideo después de haber realizado una tiroidectomía. Sí, pues digamos que si la punción es dudosa, tendría que ser, o sea, es decir, se considera indeterminado, lo cual correspondería a un Bethesda 4. Yo pienso que la punción se la deben informar no uno como dudosa, sino como si te informan como indeterminada o como un Bethesda 4, el paciente debe ser llevado a una hemitiroidectomía. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, repítale el Bacafa a los 2 meses, pero hay que esperar a ese tiempo porque como la punción puede ser hemorrágica, entonces puede ser difícil. Otra alternativa que pues uno pudiera tener, por ejemplo, en las hemitiroidectomías, es la biopsia por congelación. Digamos que los radiólogos, los patólogos, tienen que tener un patólogo muy confiable y que se comprometa, porque ellos no están muy entrenados en la congelación del tiroides, entonces pueden tomar unas decisiones erradas. Entonces yo sí prefiero hemitiroidectomía y esperar el resultado. Y no he tenido adenomas paratiroideos en pacientes posoperatorios de tiroidectomía por carcinoma. Hemos manejado adenomas paratiroideos en pacientes sin carcinoma tiroideo, pero no hemos tenido eso. La otra cosa importante con respecto a las paratiroides es siempre tratar de buscarlas. A veces en los niños es difícil. Lo que se está haciendo ahorita, y lo pienso que es el futuro para tratar de evitar dejar los niños hipoparatiroideos, es el uso del verde de indocianina para tratar de marcar las paratiroides y así pues no llevárselas. De todas formas es muy importante eso. La otra cosa es que todos los pacientes de cirugía tiroidea los manejamos en cuidado intensivo pediátrico porque tienen alta probabilidad de hipocalcemia, incluso los de hemitiroidectomías, porque no sé por qué motivo a veces uno se lleva pues las paratiroides de la hemitiroidectomía y se demoran las paratiroides que quedan en hacer un control del calcio, entonces pueden hacer hipocalcemias sintomáticas. Entonces siempre los controlo y los manejo en unidad de cuidado intensivo pediátrico, o intermedia por lo menos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy en nuestras charlas. Nos vemos nuevamente en 15 días con otra de las charlas. Un saludo también bastante grande al doctor Daniel Manzano, que está desde Ecuador el día de hoy también conectado. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.